Bueno, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy, bueno, los que no me conocen, mi nombre es Lorena Cecilia González, soy magíster, profesora, trabajo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos hace 19 años, es mi pasión. Y bueno, en este encuentro vamos a hablar de los cuidados de enfermería en el paciente que vamos a recibir trasplantado bipulmonar, ¿sí? Pero vamos a ver los cuidados previos al trasplante que podemos hacer como enfermeros para ayudar a estos pacientes a que lleguen en el mejor estado posible, ¿sí? Entonces, me parece importante eh, hablar de una patología como es la fibrosis quística, que es una enfermedad congénita en la cual desde que se realiza el diagnóstico, la familia y el paciente eh, necesitan mucha contención y, y conocimientos y para poder llevar a cabo de forma óptica el tratamiento de estos pacientes. No sé si alguna vez ustedes atendieron a este tipo de paciente. Yo tuve la experiencia de atender a varios. Algunos están muy cansados y a veces tal vez malhumorados por la enfermedad. Entonces necesitan de enfermeros muy empáticos y que puedan contenerlos, ¿sí? Voy a poner la primera diapositiva. Bueno, error facilitador en la educación del paciente pediátrico con fibrosis quística y su familia. Estos pacientes muchas veces se atienden en el mismo lugar desde pequeño y tal vez cuando tienen que ir al centro de trasplante es como un duelo, ¿no? Donde les costó tal vez tener seguridad. Ahora un lugar nuevo donde tienen que conocer gente nueva y tienen que empezar a confiar. Es muy, muy complejo. Bueno, ¿qué es la palabra facilitar según la Academia Española? ¿Sí? Es hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin, proporcionar o entregar. Hoy en nuestros tiempos, la palabra facilitar es difícil de encontrar personas que colaboren en este proceso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ciertas actividades, a veces si tenemos muchos pacientes, esto se complica poder ayudarlos un poco más, ¿sí? Pero nada es fácil para ningún paciente y para ellos menos, que necesitan mucha medicación, muchos tratamientos para tener una buena calidad de vida, ¿sí? Algunas características de estos pacientes es que la fibrosis crística presenta una incidencia entre 1 a 5.000 nacidos vivos en nuestro país. ¿Por qué no se puede tratar de un paciente que nosotros tengamos en la neonatología? Existen varios grados de severidad de la enfermedad que, tratándose desde el principio más o menos, están controladas, pero también es una enfermedad muy agresiva y que muchas veces en la edad de adolescencia el paciente necesita un trasplante, ¿sí? La esperanza de vida de estos pacientes ha mejorado muchísimo, ¿sí? Hace unos 15 años la esperanza de vida de estos pacientes eran de 20 a 25. Hoy pueden vivir hasta de 40 a 45, ¿sí? E incluso un poco más. ¿Qué les pasa a estos pacientes? Pueden planificar su vida, pueden planificar viajes. A veces las hospitalizaciones lo que acarrean son interrupciones de su vida. La primera internación genera ansiedad, temor, inseguridad, más que estos pacientes están sometidos a tratamiento desde muy chiquitos. El miedo y el dolor suelen ser muy predominantes en ellos. Suelen minimizar esto cuando el equipo de salud los reciben con cariño y afecto, tanto al paciente como a su familia. Parece lógico, pero a veces no sucede. ¿Por qué estos pacientes pueden tener interrupciones recurrentes por obstrucciones intestinales, ictericia neonatal?
malnutrición, problemas en el desarrollo, infección bronquiales persistentes, con tos y expectoración crónica, sibilancia, bronquiestasia, reflujo gastroesofágico en mayores de 5 años, esofagitis péptica o varices esofágica, eh, con secundarias al aumento de la presión intraabdominal por la presencia de tos crónica y retraso en el vaciamiento gástrico. Episodios de fiebre de más de 38 grados, riesgo a deshidratación y cálculos renales. ¿Qué esperan estos niños, no? ¿Qué espera su familia en los cuidados de enfermería? ¿Qué espera el niño de su entorno? Espera que le brinde seguridad. La familia, que enfermería le brinde informaciones sin mentiras. Brindar información solicitada en el momento que el paciente lo requiere y la familia. No quedarse solo, ¿sí? Nosotros tenemos una terapia abierta donde el paciente cuando está en la habitación, es decir, en un área de internación, se puede quedar todo el tiempo y también en la terapia, ¿sí? Los familiares esperan que la enfermera esté en todo momento con el paciente, brindar contención con la presencia y verbal. El paciente lo que quiere es no sentir dolor y que la enfermera, para la familia, no permita que sienta dolor. La enfermera brindará administración de medicación en tiempo y forma. Recibir una notificación de todo el tratamiento que va a recibir. Eh, Esto depende. Algunos pacientes quieren saber y otros lo dejan en responsabilidad de los padres, pero es importante que lo sepan y más en el grado de adolescencia. Que la enfermera sepa el tratamiento que recibe su hijo y su fundamento. Entonces la enfermera le va a comentar los procedimientos que se va a realizar, para qué, por qué, al niño y a su familia. Después de muchos años de lucha, ¿sí? Estos pacientes y su familia eh, publicaron el decreto 884-2020 que aprueba la reglamentación de la ley 27.552, que estableció un régimen legal de protección, atención de la salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para las personas con esta enfermedad, que alcancen su desarrollo e inclusión social, económica y cultural. Bueno, acá tenemos una paciente que llegó al ataque de pánico, ¿sí? Es una paciente que estuvo muy grave, que post-quirúrgico de trasplante bipulmonar necesitó una tráqueo, por eso van a ver que tiene esa cinta pegada en el cuello. Y no sé si ven que tienen unas manitos, ¿sí? Justo en ese año estaba de moda el tema Despacito de, de Fonsi y Daddy Yankee. Y ella estaba con mucha ansiedad. Obviamente tenía una traqueotomía que tenía aporte de oxígeno, entonces a ella no le salía la voz y todo el tiempo nos llamaba todo el tiempo. Entonces me parece que le dieron una campanita o aplaudía. La verdad que estaba muy, muy ansiosa. Obviamente recibió medicación. Entonces, en el momento del alta, fíjense que estaba con aislamiento de contacto, tratamos de no acercarnos mucho. Son pacientes que tienen muchas infecciones y que están colonizados por muchos gérmenes resistentes y nos dio las manitos, ¿sí? Como para que recordemos a ella sus aplausos. Y me gusta esta frase eh, que uno a veces dice como que uno no puede. Y todos los pacientes es un mundo, todos los pacientes son diferentes, tal vez lo que hacemos de bueno con uno, tal vez no funciona o no. Entonces les regalo esta frase que la uso muchísimo y es más, la tengo en mi estado de WhatsApp. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe, de Eric Hoffer. ¿Sí? Ahí, esperen que me fui. 2 segunditos. Ahí está. Bueno, el facilitador, ¿sí? Las características que tiene: no juzgar, aclarar ideas, saber preguntar, ser optimista, no posicionarse, tener una mochila de herramientas, ¿no? De experiencia y crear un buen ambiente. Fundamental. Bueno, lo que les quería contar de esta nena, bueno, ahí vieron en la primera foto tiene sonda
transesofágica y nasogástrica. Eh, es una paciente con un humor único, único, muy bueno. Seguramente la van a ver en TikTok porque hace muchos videos de TikTok. Eh, la pasó muy mal, pero ahora está muy bien y lo que yo rescato de ella es el humor. Ella se cargaba a ella misma, eh, que a veces a mí me quedaba como muy crudo, eh, bueno, es acompañarla en todo el proceso, porque las fotos que nos sacamos no es una paciente que no es falsa, y bueno, y estaba muy agradecida porque muchas veces a esta ansiedad, a veces hay colegas que reaccionan de una forma y otros de otra. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho para cuidarla a ella fue ponerme en su lugar. Si yo no podría hablar, digamos, ¿me pasaría lo mismo o estaría mucho peor? Así que pasé de admirarla y obviamente estar con ella y darle seguridad. Eh, un día ella tenía que hacer una marcha de 6 minutos. Eh, los chicos, los adolescentes también, necesitan motivación. No la pudo hacer la marcha. Se agitó, volvió para acá. Pero les cuento que estuvo bailando el tema de Fonsi como 4 minutos. Y eso lo bailó sin problemas. Así que me parece que la motivación es fundamental para lograr los objetivos. Si tenemos un enfermero que le da todo lo mismo, no es lo mismo que uno que está, que necesitas. Y van a ver que los pacientes son los que menos después nos llaman, ¿sí? Porque están contenidos. El video se viralizó y lo pasaron por Marcelo Tinelli. Pero bueno, son pacientes complejos, son pacientes que necesitan mucho cuidado, ¿sí? Bien, como enfermeros tenemos que saber qué parte, qué órganos están afectados con esta enfermedad. Si son los pulmones, si son el hígado, pues a veces necesitan trasplante hepático. Entonces, y si son diabéticos o no, ¿sí? Porque al faltarle esta enzima, ellos toman una medicación que la sustituye, ¿sí? Pero tenemos que garantizar que la absorban, que la toman antes de cada comida, antes de los inmunosupresores. Eh, y bueno, ver el tema nutricional y que no se dejen estar con la parte respiratoria, ¿sí? Ellos necesitan fisioterapia respiratoria, hay chalecos que los ayudan para que ellos puedan evacuar los mocos, porque los mocos quedan o las secreciones alojadas en el pulmón y eso va provocando atelectasias y cada vez van a poder respirar menos. Bueno, vamos a ir con la clase de trasplante pulmonar. Ah, les quería mostrar esto. Ustedes van a tener, espera, ahí está. Van a tener en el campus este artículo donde habla de los cuidados, ¿sí? Nuestra experiencia dentro de los 10 años. Acá está todos los cuidados de enfermería, ¿sí? Para que lo puedan ver. Espera que dejo de compartir. Les quiero mostrar esto. Después les quiero mostrar que yo hice varios abstracts, ¿sí? Sobre la experiencia en los 10 años y después de los cuidados específicos de estos pacientes en un caso particular, que fue un paciente con hipertensión pulmonar, en el cual recibió 2 trasplantes. Primero a los 11 años, que se trasplantó de lóbulos porque el donante era un adulto y este paciente estaba en edad pediátrica y era chiquito. Y después necesitó otro segundo trasplante, este sí, como había crecido de golpe y tenía una mala función pulmonar, fue bipulmonar, ¿sí? Esto también lo van a tener en el campus. Bueno, vamos con la clase. Ah, y esto que es las herramientas de coaching en el cuidado de enfermería, que también con el caso de esta chica, también lo van a tener. A ver, vamos a compartir esto. Perfecto.
Igual cualquier duda lo podemos manejar por mail o por el grupo de WhatsApp. Ustedes me preguntan cualquier duda que surja. Como las clases están grabadas y no tenemos interacción, no hay problema. Porque tal vez yo no digo cosas o las doy por sabida, así que es bienvenida a sus preguntas, ¿sí? Bueno, historia sobre el trasplante de pulmón. En el año 1963, el doctor James Hardy hizo el primer trasplante de pulmón en Mississippi. En 1983, John Cooper, el grupo de Toronto, el primer trasplante unipulmonar para fibrosis pulmonar. Y en Argentina, en 1990, el Sanatorio Güemes, con el grupo de René Favaloro, realiza el primer trasplante cardiopulmonar, ¿sí? En 1993, en la Fundación se realiza el primer trasplante bipulmonar. Indicaciones de trasplante pulmonar en pediatría. Siempre cada paciente es un mundo, entonces se hace una indicación y selección de los candidatos, elección para el procedimiento quirúrgico, complicaciones y resultados. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con fibrosis quística es una enfermedad pulmonar crónica, puede tener una insuficiencia pancreática exócrina del 85%, alta concentración de cloruro de sodio en sudor y ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes. Bueno, es una enfermedad congénita, ¿sí? Que la presencia de uno o más criterios clínicos, ¿sí? Eh, son las características. Enfermedad respiratoria o digestiva compatible, ausencia bilateral de conducto deferente. Va la historia familiar, ¿sí? De fibrosis quística. A veces hay un 25% de riesgo que la familia que tuvo un paciente con fibrosis quística, que tenga otro hijo con fibrosis quística. El cribado neonatal positivo, la determinación de tricina inmunoreactiva, el test de sudor positivo en dos determinaciones y el diagnóstico molecular en mutaciones en gen CFRT. ¿Qué pasa? Esto no es tarea de enfermería, pero es para tenerlo en cuenta si nosotros vemos a algún paciente que tal vez al nacer tenga el sudor muy salado, lo puede avisar al médico o el médico en la evaluación se va a dar cuenta. Las manifestaciones clínicas, bueno, acá se miden en porcentaje, son manifestaciones respiratorias persistentes, persistente con desnutrición, le cuesta muchísimo aumentar de peso, persistente por mala absorción, malnutrición, mala absorción, prolapso rectal, historias familiares, manifestaciones persistentes de desnutrición y mala absorción, estrés neonatal, ilio meconial, edema o hipoalbuminemia y trastornos electrolíticos, ¿sí? Los valores normales, acá no hace falta que se lo estudien de memoria, total uno va a la bibliografía. Valores normales son inferiores a 40 miliosmol por litro, dudosos son entre 40 y 60 y superiores a 60 ya consideramos que puede ser fibrosis, que es fibrosis quística. De 10 al 15% a veces son falsos por contaminación con sal o errores pesadas de la muestra en la cuantificación de electrolito. Los síntomas que tienen estos pacientes son tos, con o sin expectoración, disnea, dolor torácico, fiebre, disminución de la tolerancia al ejercicio y presencia de secreciones. El porcentaje de los pacientes que desarrollan atelectasia globales o cementarias, ¿sí? Esto también se debe a que los pacientes están cansados. Es más en la etapa de adolescencia, entonces muchas veces se niegan o no hacen el tratamiento de la fisioterapia respiratoria. Hemólisis masiva puede ser un 5% con pérdida aguda de sangre mayor a 240 mililitros en 24 horas. Pueden tener neumotoras de 10 al 15%, ¿sí? Insuficiencia respiratoria, la causa es el 95% de la mortalidad. Cor pulmonar crónico, mal pronóstico. El 70% de los pacientes desarrollan hipertensión pulmonar. Esto es gravísimo, ¿sí? La hipertensión pulmonar se puede manejar con medicación, pero a veces tiene que ser medicación como puede ser óxido nítrico, que es invasivo. Y hay que tenerlo en cuenta en el momento que este paciente llegue al trasplante, porque posterior al trasplante, si ya tiene este problema, los resultados pueden ser mortales. La decisión no es nuestra que el paciente se trasplante o no, pero bueno, hay que tratar de evitar estas complicaciones.
La afectación pancreática, ¿sí? De estos pacientes. Por eso, cuando viene un paciente con fibrosis quística, le preguntamos siempre, eh, ¿sos diabético? Para ver si utiliza insulina, ¿sí? Porque es importantísimo en la internación, si no tenemos que pedir a farmacia para poder corregirlo. Bueno, degeneración acinar, insuficiencia pancreática exócrina o pancreatitis también pueden sufrir, afectación hepática, hipertensión portal, esteatosis, cirrosis biliar focal, colicistitis o colilitiasis, colangiolitis o colangitis esclerosante. ¿Quiénes van a atender a estos pacientes? Médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, asistente social y terapista ocupacional. Lo bueno es recordemos que estos pacientes, muchos años antes de 2020, no tenían la ley. El costo de la medicación es altísimo, así que está muy bueno que estén avalados. Fisioterapia, broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos, ¿sí? Antiinflamatorios, enzimas y complementos nutricionales van a ser los pilares para este tratamiento. El tratamiento va a ser objetivo. Esto estamos hablando de la fibrosis quística previo al trasplante. Obviamente que posterior al trasplante vamos a tener también muchos cuidados, ¿sí? Mantener y mejorar la calidad de vida, aumentar la sobrevida, promocionar la integración social y la salud mental. El objetivo específico es preservar la integridad anatómica y fisiológica del aparato respiratorio. Depuración de las secreciones es con el agente mucolítico, que puede ser el ACMU, o esta droga, ¿sí? Que mayores de 5 años la dosis es 2,5 miligramos día, solución salina hipertónica y broncodilatadores, ¿sí? Pero los ejercicios son uno de los más importantes. Antiinflamatorio puede ser glucocorticoides, bronquiolitis grave, episodios de obstrucción bronquial severa y tópicos inhalatorios, ¿sí? Pacientes con hiperactividad bronquial y adecuada que responden a los corticoides orales. Ibuprofeno, los macrólidos que se utilizan puede ser la citromicina en pacientes colonizados con pseudomonas, ¿sí? Es fundamental saber con lo que está colonizado. Antibióticos es de acuerdo a los cultivos y colonizaciones. En grados leves puede ser ciprofloxacina, en severos puede ser cefalosporina, aminoglucósidos, ¿sí? Ceftazidime, amicacina, tombramicina, imipenem. Bueno, esta es la combinación, pero obviamente se lo cultiva al paciente. Los criterios de derivaciones con una FEV1 mayor o igual a 30, ¿sí? Declinación del mismo. Ustedes van a tener una clase de neumonología en los cuales van a aprender a hacer estos estudios. La agudización requiriendo internación en UTI, incremento en la frecuencia por exacerbaciones no motoras recurrentes o hemótisis de mal control. Bueno, un caso clínico es un diagnóstico de fibrosis quística a los 18 meses de edad, compromiso pancreático, múltiples internaciones en la infancia por infecciones respiratorias, hemóptisis, oxigenoterapia ambulatoria desde 2004, internación UTI en 2004, ARM colonizado con pseudomonas aeruginosa, clase funcional 3, un peso de 42 kilos, talla de 1,71, ¿sí? Bueno, si ven al paciente, la parte donde están con atelectasia es un montón, ¿sí? Bueno, em, enfermedades pulmonares consideradas para trasplante puede ser hipertensión pulmonar primaria, muchas veces es con idiosincrasia, no se sabe los motivos, tromboembolismo, pero se chequea que el paciente tiene hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar recurrente, Eisenmenger. En la hipertensión pulmonar es la elevación de la presión media en la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo. Su incidencia en pediatría no se conoce, siendo dos causas principales de hipertensión pulmonar: idiopática, un 40%, y asociada a cardiopatías congénitas, más del 50%. El trasplante de pulmón es una opción terapéutica válida para cuando pacientes se agotan las medidas terapéuticas convencionales y la sobrevida se encuentra comprometida.
Las contraindicaciones absolutas van a ser insuficiencia de otros órganos, escoliosis severa o deformidad torácica, importante traqueomegalia o traqueomalacia, circulación colateral, transpleural o bronquial, infección extrapulmonar activa. Ningún paciente con infección se puede trasplantar. Infección por B. Cepacia genovar 3. Genomovar. Estas serían algunas contraindicaciones. Las relativas puede ser osteoporosis sintomática, neumonectomía previa, alta dosis de esteroides, microorganismos resistentes al tracto respiratorio, malnutrición severa y grave disfunción muscular. Los tipos de procedimientos quirúrgicos puede ser trasplante unilateral, trasplante bilateral, trasplante cardiopulmonar, trasplante global con donante vivo, pero acá en Argentina no se utiliza, ¿sí? Pues no se va a poner en riesgo la vida de otro paciente y eso, siempre cadavérico acá en Argentina. Bueno, en el prequirúrgico se le informa del operativo al paciente, se interna, siempre tiene que estar cerca de la institución. Eh, Se hace ayuno, laboratorio, grupo de factor, laboratorio completo, hemocultivo, retrocultivo, secreciones, urocultivo, hisopado de vigilancia, muestra para seroteca y crossmatch. ¿Se acuerdan? Que ahí se junta la sangre del donante con el receptor. Si llegan a tener anticuerpos positivos, recuerden que va a tener un tipo de tratamiento. Si es crossmatch negativo, va a tener otro tipo de tratamiento. Por eso es importante que se haga antes del trasplante. Radiografía de tórax, frente y perfil, baños prequirúrgicos y el consentimiento informado, indicación, identificación del paciente. Se lo lleva a quirófano, lo acompaña el familiar, se despiden y cuando vuelven el familiar retira sus cosas y nosotros preparamos la unidad para recibir al paciente. Contar con todos los datos y equipamientos, ¿sí? En el control de la vía aérea se va a conectar la vía aérea al oxígeno central, permeabilidad de la vía aérea, ocultación de la entrada de aire, la mecánica respiratoria, la oximetría y control del secreo del RM que lo hace el médico, pero hay que ver que sea lo que necesite el paciente, ¿sí? Lo que tratamos de hacer con estos pacientes es eh, evitar el uso del RM de forma excesiva. Hay que cuidar esos pulmones. Esos pulmones, el oxígeno, recuerden, que es bueno cuando se necesita, pero después tiene muchas eh, cosas negativas. Así que a medida que podamos bajar el oxígeno en un pulmón sano, lo tenemos que hacer. Puede tener ARM convencional, primero tenemos que saber si es trasplante cardíaco pulmonar, ¿sí? Pues puede ser cardiopulmonar. Bueno, si va a necesitar terapia de oxígeno, sí, digamos, tanto el trasplante cardíaco o el pulmonar pueden llegar a necesitarlo, así que tenemos que contar con ese equipamiento y muchas veces si el paciente no tiene una buena evolución en quirófano, puede llegar a necesitar circulación extracorpórea, ECMO. ¿Me dejó de compartir? ¿Qué pasó? Acá. Bueno, objetivo de la oxigenación que tenemos que tener con este paciente, ¿no? Esto nosotros sacamos un laboratorio, a veces podemos hacer venoso mixto, entonces vemos que la presión de oxígeno tiene que estar, la arterial entre 80 a 100 y la venosa en 40. La presión parcial de CO2 en la arterial 35 a 45, en la venosa 46. Saturación de oxígeno, en la arterial entre 92 y 99 estamos contentos, en la venosa 70 a 76. El pH arterial 7,35 a 7,45, en el venoso un poquitito más bajo. El bicarbonato entre 22 y 26 en ambos, y el exceso de base arterial más -2, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr. Este paciente va a venir con varios dispositivos. Uno es el tubo endotraqueal, ¿sí? Que tenemos que saber dónde está fijado, auscultar ambos campos pulmonares, ver si no hay ningún ruido extra, preguntar cuándo fue, si lo aspiraron alguna vez, ¿sí? Porque a veces, dependiendo la enfermedad que llevó al paciente al trasplante, tal vez si tiene más o menos secreciones, ¿sí? Como para trabajarlo. Entonces, y va a tener, muchas veces traen 6 drenajes pleurales, ¿sí? Que hay que cuidarlo mucho, o a veces 4. Entonces, en el traslado no se puede
desenchufar nada, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es ponerle una marca dónde está, hasta dónde llega el líquido, ¿sí? El líquido del que drenó más el que está en sello de agua. Hacemos una marca y ahí empezamos a contabilizar desde que llega la terapia para ver cuánta pérdida tiene, de qué coloración es la pérdida, si tiene aire, si burbujea ahí, el médico va a pedir una placa inmediatamente para ver en qué estado está el paciente, si tiene un neumotórax activo y no lo está drenando, ¿sí? Preguntar si no hubo un accidente en el traslado, que se haya desconectado. Y nosotros vamos a tener preparado la aspiración para el drenaje. Le vamos a preguntar a los cirujanos si quieren aspiración, porque generalmente si no hubo ninguna eventualidad, permiten que pongamos la aspiración para evacuar más rápido el contenido de los drenajes. Bueno, tenemos el tubo, ¿sí? Tenemos la probeta que tiene tres orificios, dos cortos y un tubo largo. Un tubo largo va a estar al ambiente y bajo sello de agua, que eso lo preparamos nosotros. Uno va para el de aspiración y otro va para el frasco bitubulado en la parte corta, ¿sí? Todo esto lo van a tener en el apunte, que es todos los materiales que necesitamos para poder preparar esto. Los cuidados que tenemos que tener si lo trabajamos o vamos a mover al paciente es crampearlo, ¿sí? No por mucho tiempo, sino para hacer la maniobra y volver a colocarlo y que esté abierto a gravedad y aspiración si lo requiere, ¿sí? Este es un checklist que armamos más para... no es- Esto es un checklist que es para cualquier tipo de colega, porque muchas veces tal vez no es frecuente que lo armen. Entonces, como no lo hacemos tan seguido, a veces se nos puede olvidar, ¿sí? Esto sería un chelí para la colocación, ¿sí? De un drenaje pleural. Acá están los tipos de frasco. Este hay que tener cuidado que si se cae, este es más difícil el grande que se caiga, pero este que es más chiquitito, que no vaya a perder el sello de agua, porque si no le va a entrar aire y le podemos provocar una motoras, ¿sí? Bueno, en este caso, el monitoreo cardíaco, los pacientes que van a trasplante bipulmonar no traen marcapaso, pero si es un cardiopulmonar, puede ser que sí. Entonces, si es un cardiopulmonar, generalmente el marcapaso lo tiene que tener por un tema preventivo, ¿sí? Que lo vamos a ver en la clase de trasplante cardíaco. Frecuencia cardíaca, ritmo, registro de arritmia, la perfusión periférica. Vamos a ver ahí cómo está el ionograma, el electrocardiograma. Siempre se hace electrocardiograma cuando ingresa. Monitoreo de presiones. Vamos a ver la TAI, que es la tensión arterial invasiva. La PAI, la presión arterial invasiva. Sí, la presión aurícula izquierda, perdón, invasiva. Y la PAP, que es la presión arterial pulmonar, ¿sí? Si el paciente llega a tener un Swan-Ganz, esto lo podemos medir mucho mejor. Cuando vemos la presión de la, de la arteria invasiva, puede ser de la aurícula izquierda, perdón. Es un catéter transtorácico que tenemos que ver la permeabilidad, controlar la ausencia de aire, no le puede entrar aire, obviamente, calibrar el traductor de presión, siempre a la altura de la aurícula izquierda, y controlar bien que tenga una buena pletimografía, así una buena onda, que todo esté bien rotulado, ¿sí? Para saber qué estoy midiendo, cómo abro las llaves y evitar que salga, que vaya a salir sangre al exterior o que ingrese aire. Fundamental. Bueno, la presión de la arteria pulmonar puede ser por un catéter transtorácico o puede ser por un catéter de Swan-Ganz. Siempre verificar la permeabilidad, la calibración del traductor de presión, ver la pletimografía, ¿sí? La onda que sea de la arteria pulmonar, ¿sí? Eh, Después la extracción de sangre para laboratorio y la medición continua, ¿sí? Siempre tenemos que ver en el catéter de Swan-Ganz, es importante ver en cuántos centímetros está, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se puede salir un poquitito o ingresar y que el balón esté desinflado para que no se rompa.
y ver la sonda, la pletimografía, ¿sí? Si tiene onda bicúspide, ¿sí? Que esa más de la onda de la arteria pulmonar, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Acá. Si observan, este es el trazado, la pletimografía de la aurícula derecha, ¿sí? Que generalmente acá el balón está insuflado. Es una forma que podemos realizar la medición, ¿sí? Pero la aurícula derecha la podemos medir con la PVC tranquilamente y eso nos da un número que lo vamos anotando para después poder hacer el cálculo del gasto cardíaco, ¿sí? El ventrículo derecho tiene, digamos, una onda más empinada, ¿sí? Más, más larga que en comparación de las otras. La arteria pulmonar tiene dos montañitas, ¿sí? Es bicúspide siempre, ¿sí? Entonces esto nos da, mira hasta dónde llega el catéter. Acá sabemos que el resultado es que estamos en la arteria pulmonar, ¿sí? Que generalmente son gas llega al lumen distal. El enclavamiento pulmonar es la insuflación de ese balón, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener este cálculo, ¿sí? Nos van a dar, nosotros tomando todos la frecuencia cardíaca, todos los resultados a colocar en el monitor y vamos a conseguir un resultado, ¿sí? Lo más importante es el índice cardíaco, el gasto cardíaco, que el paciente, para saber que está en óptimas condiciones, que tenga de 2,8 a 4,2 litros minutos, ¿sí? Por metro cuadrado. Y acá les dejo los varones normales, entonces nosotros vamos haciendo comparaciones. El catéter de Swan-Ganz actúa por cambios de la temperatura, es decir, cuando nosotros vamos a infundir por el catéter, tenemos que usar solución fisiológica que sacamos de la heladera, que esté fría, ¿sí? Para tomar estas medidas. Se hacen 4 infusiones de solución fisiológicas y el promedio nos da este resultado. Fundamental en estos pacientes ver los accesos vasculares, el control, el tipo de catéter, la ubicación, en cuántos centímetros está ubicado, la permeabilidad, ¿sí? Fundamental, el control de infusiones, lo que vimos de la administración de fármacos, ¿sí? No pasarnos de la concentración y respetando siempre el ritmo de infusión, la velocidad y la fijación. Es un paciente que tiene muchos dispositivos, ¿sí? Y es más, si era un paciente que tenía un botón gástrico previo, también lo va a tener posterior, ¿sí? Bueno, acá ven el dibujito y acá lo ven en la vida real. Los drenajes pleurales y mediastinales tenemos que comprobar la localización, la permeabilidad del volumen, las características de las pérdidas, que estén bien sellados. El reservorio lo vamos a dejar llenar hasta una tercera, cuarta parte. Más no, porque a veces deja por un tema de presión de bajar, entonces es preferible que lo rotemos, lo cambiemos. Al cambiarlo, tenemos que clampear la tubuladora para evitar el ingreso de sangre, ¿sí? Fundamental en estos pacientes tener satisfechas todas las necesidades, ¿sí? Una es la termorregulación, ¿sí? Tener que tenga la temperatura normal, perfusión periférica, ver la temperatura con las extremidades, qué pasa, la perfusión, el relleno capilar. Esto es fundamental porque son pacientes que muchas veces requieren inotrópicos y a veces, si nosotros le damos mucho, esto se puede ver perjudicado también y no dejó de estar el paciente en circulación extracorpórea durante el proceso. La función neurológica, una vez que se despierte y que no tenga más sedación, la tenemos que evaluar también con escala de Glasgow, ¿sí? La función renal, siempre hacemos interpretación de balance ingreso-egreso. Estos pacientes hay que evitar la recarga hídrica, ¿sí? Porque le viene muy mal a los pulmones. Control de ritmo diurético, permeabilidad sonda vesical, densidad urinaria. Nosotros tenemos un aparato para medirlo. Aumento o disminución de PVC, valoración de la función renal. Prevención de infecciones, apoyo, orientación y manejo de la familia de inmunosupresores. Siempre cuando usemos inmunosupresores, nosotros nos tenemos que cuidar, colocar su guante y barbijo para la manipulación, la dilución, velocidad de infusión y vía de administración correcta,
tacrolimus y rapamicina necesita previo 1 hora antes y una hora después ayuno para su administración. Evaluar la interacción medicamentosa. ¿Qué pasa? Hay fármacos que pueden hacer que aumenten el dosaje, ¿sí? Entonces, ver qué fármacos recibe, porque a veces puede ser que aumente el dosaje por interacción con otros fármacos y no por la dosis que esté recibiendo. Toma de muestra adecuada, ¿sí? Que el paciente no tome la medicación cuando se va a sacar sangre para el dosaje, que lo tome después. Y conocer los efectos adversos de los inmunosupresores. Si el paciente empieza a tener un síntoma, dolor de cabeza, confusión, tiene que avisarle al médico porque puede ser sospecha de que haya, eh, que esté aumentado el dosaje. Eh, los cuidados en estos pacientes van a ser asistencia respiratoria mecánica, fundamental los accesos vasculares, como los vimos en las otras clases, ¿sí? Utilizar manoplas, utilizar gasas y alcohol previo, ¿sí? Eh, Ser cuidadosos en la administración de fármacos, que no se contaminen, balance de ingreso y egreso. Cuando podamos pesarlo al paciente lo tendríamos que pesar, pero bueno, cuando tiene mucho dispositivo es complicado. Eliminación, digamos, ver al paciente, digamos, cómo elimina urinario fecal, drenajes, profilaxis antibacteriana, ¿sí? Inmunosupresores, prevención de infecciones y apoyo y orientación a la familia. Bueno, a ver. Bueno, este era el caso que ustedes lo van a tener, ¿sí? Cuidados en la recepción inmediata de los pacientes trasplantados. Bueno, este es el paciente Franquito, eh, segundo trasplante, hizo un rechazo en quirófano con mucho sangrado y salió con circulación extracorpórea. A los 18 días de estar en circulación extracorpórea pudo salir, ¿sí? Tiene traqueotomía. En el segundo trasplante también necesitó traqueotomía, ¿sí? Desde enero de 2007 a junio del 2017 se trasplantaron 13 pacientes pediátricos, de los cuales 11 recibieron en el postquirúrgico inmediato se recibieron en la terapia intensiva pediátrica. Todos los pacientes fueron trasplantados bipulmonares, 2 pacientes con trasplante bilobar y un paciente retrasplantado de rechazo crónico del injerto. La etiología fueron 6 pacientes de fibrosis quística, bronquiectasia adquirida, 2 pacientes, hipertensión pulmonar, un paciente, que es justo este, pulmón secuelar, un paciente, rechazo crónico del injerto, un paciente. La edad media de estos pacientes fue de 14,7 años, de 12 a 17 años. Las complicaciones fueron injuria de reperfusión en 3 pacientes, neumonía en 2 pacientes. Un paciente falleció por shock séptico, ¿sí? Los pacientes con fibrosis quística, como sabemos, la estadía media del UCI fue desde 4 a 49 días. Esperen, que justo tengo un lapicito que no me deja ver. Bueno, de 4 a 49 días. El de shock séptico, nosotros son pacientes libritos, son pacientes que están colonizados con muchas bacterias. Entonces, a veces para el tratamiento de shock séptico tienen síntomas como puede ser aumento y descenso brusco de la glucemia, eh, fiebre, hipotermia, eh, sudor. Entonces, en esos pacientes es policultivarlos y colocarles antibióticos, ¿sí? Y si empeoran, pueden necesitar vasos inotrópicos, vasoconstrictor, ¿sí? Para mantener una TA y combatir esa infección. Así que es muy importante que el enfermero esté muy atento, porque le puede ocasionar la muerte. Y la verdad que la mayoría de estos pacientes tal vez mueren de shock séptico. Bueno, la introducción que escribí fue la siguiente. La atención de enfermería de un paciente de alta complejidad necesita un personal idóneo que pueda detectar complicaciones de manera precoz e intervenir en consecuencia colaborando en su recuperación con la mayor rapidez posible. Comunicamos en el caso de un paciente sometido a un retrasplante bipulmonar que requirió asistencia de membrana de oxigenación extracorpórea. Los objetivos de los cuidados de enfermería para un paciente de esta complejidad son oxigenación, nutrición, movilización, sueño, temperatura, higiene, integridad de la piel, seguridad, comunicación, recreación, que son las necesidades de Virginia Henderson.
El objetivo fue describir los cuidados realizados por los profesionales de enfermería dentro de las 48 horas post-trasplante en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Los cuidados en las primeras 12 horas de postquirúrgico son permeabilidad vía aérea, valoración de la adaptación al respirador, evaluación de la capnografía, que muchas veces se ve aumentado porque el paciente puede ser que esté con secreciones. Reducción del aporte de FiO2 lo más antes posible que se pueda, teniendo, digamos, un laboratorio normal. Electrocardiograma, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, medición de PVC, gasto cardíaco, resistencias vasculares por el Swan-Ganz, cuidado de accesos venosos centrales y arterial, administración de medicación según indicación médica, antibióticos, inmunosupresores, asegurarse un buen aporte de glucosa, medir la glucemia, protección ocular, higiene bucal, fijación, cuantificación de los drenajes, valoración de los mismos, balance ingreso-egreso horario, valorar el aporte de líquidos según la necesidad hemodinámica del paciente, cuidado de sondaje vesical, porque a veces también, digamos, si necesita mucho líquido para mantener una presión estable, tal vez podemos utilizar un vasoconstrictor y no darle tantos líquidos, que empeora, digamos, la evolución de esos pulmones nuevos. Y siempre con el equipo interdisciplinario que nombramos anteriormente. La conclusión. La actuación de personal de enfermería es importante en el manejo inicial de pacientes sometidos a trasplante pulmonar, ya que es el profesional que se encuentra más cercano al paciente en forma permanente y puede percibir alteraciones en las funciones vitales, hemodinámicas, respiratorias que son informadas al médico. Esto también lo tienen ustedes en el campus, ¿sí? Este es el de la Revista Americana de Medicina Respiratoria, que es la experiencia de los 10 años en los cuidados de trasplante bipulmonar. Este libro que ya les comenté, que es un manual con los trasplantes que se realizan en nuestro servicio y que fueron escritos por personas, eh, por enfermeras especializadas en el tema y con experiencia. Bueno, si llegan a tener un paciente, digamos, en este caso, trasplante pulmón no va a tener marcapaso, pero un trasplante cardíaco sí, pero si es cardiopulmonar, por ese motivo agregué esta parte, ¿sí? Esto es un marcapaso que a veces se puede ver alterado el ritmo del paciente y muchos enfermeros le tienen mucho temor a tocar algo. Si se queda sin batería, esto avisa, aparece como el símbolo de la batería titirando, como diciendo me estoy quedando sin batería, se puede cortar y apagar. Lo que pasa, el hacer cambio de batería cuando uno lo ve, generalmente deja los parámetros un ratito al cambio. Si uno tarda más, se va a apagar. Entonces es necesario que sepamos manejar el equipo para poner los valores que el paciente tenía previamente. A veces lo tiene de forma preventiva, pero a veces necesita eh, que lo utilicemos, ¿sí? El paciente es dependiente del marcapaso, ¿sí? Si esto no llega a mejorar, tal vez el paciente necesite un marcapaso permanente, pero generalmente se utiliza en el postquirúrgico inmediato. Acá le dejo los cuidados, ¿sí? No es, esto lo maneja el médico, pero muchas veces en el cambio de la batería lo hace enfermería. Si vemos que el paciente compite con el marcapaso, le avisamos para que cambie la modalidad, ¿sí? Generalmente, ¿qué pasa? En un trasplante cardíaco lo que tiene que tener el paciente es una frecuencia baja y en modo BBI, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si el corazón no está funcionando correctamente, lo que va a provocar el paro es tal vez la eyección de los ventrículos hacia las arterias. Entonces, en la modalidad BBI lo que nos garantizamos es esa expulsión. Pero obviamente tiene que tener, digamos, una frecuencia baja, porque se usaría como backup si el paciente llega a perder el ritmo, ¿sí? Para evitar la parada cardíaca. Esto se lo dejo en las clases y acá está la grilla, ¿sí? O el checklist del marcapaso, ¿sí? Los pasos. Bueno, ay. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición. Cualquier duda la podemos comentar en el grupo y yo les voy contestando. Muchas gracias.